Muchas veces las personas llevan sus creencias hasta lo más aterrador. Me llamo Marcos y esta historia me pasó cuando tenía 14 años, en el pueblo donde vive mi abuela. Nunca la conté por miedo a que pensaran que estaba loco, pero sé lo que vi. Mi abuela es una mujer muy religiosa, de esas que tienen veladoras por toda la casa, imágenes de santos en cada cuarto, y que no te deja ni prender la televisión en Semana Santa, porque el diablo anda suelto esos días, dice. Siempre lo decía, esa misma frase. El Viernes Santo, ni música, ni risa, porque Cristo está muerto y los demonios caminan por la tierra. Esos años, mis papás me dejaron con ella desde el Jueves Santo. Yo no creía mucho en todo eso, hasta que pasó lo que te voy a contar. Era la madrugada del Viernes Santo. Me despertaron unos pasos. Al principio pensé que era mi abuela caminando por la casa, pero cuando abrí los ojos, vi que estaba dormida en una mecedora frente al altar que ella tenía, con una vela encendida y el rosario en la mano. Los pasos seguían, lentos, pesados, como si alguien descalzo caminara por el pasillo. Me asomé desde la puerta del cuarto y vi algo que todavía me hiela la sangre. Una figura flaca, alta, cubierta con un manto negro, caminaba arrastrando los pies por el pasillo. No tenía rostro, donde debía haber cara, había solo oscuridad, y en las manos llevaba una cruz. No me vio, o eso creí. Solo pasó frente a la cocina y se metió al cuarto, donde estaba el Cristo grande que mi abuelo usaba para las procesiones. Me armé de valor, fui tras esa cosa, pero cuando abrí la puerta, no había nadie, solo el Cristo, con los ojos llorosos. Te juro que no tenía lágrimas la noche anterior. Volví corriendo al cuarto y desperté a mi abuela. Le conté todo, y ella no se sorprendió. Solo me dijo, era el alma de un penitente. A veces, los que mueren con culpa regresan a cargar su cruz en Viernes Santo. Por eso, no se debe interrumpir el silencio, porque puedes escuchar lo que no debes ver. Desde entonces, nunca volví al pueblo en Semana Santa, y cada vez que escucho pasos en la madrugada, me quedo en silencio, porque tal vez, solo tal vez, no todos descansan en paz. Si te está gustando el contenido, una suscripción ayudaría mucho a este canal a seguir trayendo las historias más aterradoras que jamás han sido contadas. Quizás no me creas, pero yo tengo una historia bastante aterradora. Esto pasó cuando mi prima Ana se metió a limpiar la capilla del pueblo. Era Semana Santa y el padre necesitaba ayuda para preparar todo para el domingo de resurrección. Ana es súper devota, pero también muy curiosa, y esa curiosidad fue lo que la destruyó. La capilla era vieja, construida en 1890, y tenía un sótano cerrado con llave que, según el padre, ya no se usaba, pero Ana dijo que había escuchado cosas allí abajo, como cadenas o alguien llorando. El Jueves Santo, mientras todos estaban en misa, ella se robó la llave del despacho del padre y bajó al sótano con una linterna. Encontró un cuarto polvoriento, lleno de cajas de madera y libros viejos, pero en el centro había algo cubierto con una sábana negra. Cuando la quitó, encontró una custodia, una de esas piezas doradas donde se exponen la hostia sagrada, pero esta estaba manchada. Tenía lo que parecía ser sangre seca en los bordes, y lo más raro, en lugar de una hostia, había una piedra negra dentro, como obsidiana pulida, con símbolos tallados. Ana no lo sabía, pero había desenterrado algo que el mismo Vaticano había mandado esconder. Esa noche, Ana se encerró en su cuarto con la custodia. La encontró hermosa, dijo, empezó a hablarle como si estuviera viva. El Viernes Santo ya no fue a misa. La encontraron arrodillada frente a la custodia, murmurando cosas en un idioma que nadie entendía.
Su piel estaba llena de cortes y tenía la mirada completamente en blanco. El padre llamó a un sacerdote anciano que conocía de Roma y cuando lo vio, solo dijo: esto no es cristiano, esto es una trampa. Esa custodia alguna vez albergó una hostia sagrada, pero fue corrompida durante un exorcismo fallido en 1932. Almacena un fragmento de algo que no pertenece a este mundo. Intentaron quemarla, pero no se derritió. Enterraron la custodia en el viejo cementerio, bajo 7 cruces. Ana nunca volvió a hablar, está internada desde entonces. Yo la visité una vez, me acerqué a su cama y sin mirarme, me susurró algo que nunca olvidaré. La piedra negra me habló y me mostró lo que vendrá. No estamos esperando el regreso de Cristo, estamos esperando a quien lo traicionó. Mi nombre es Elías y esto pasó en 2018, durante una Semana Santa que todavía me atormenta. Te escribo porque necesito que alguien escuche esta historia antes de que me pase lo mismo que a mi hermano. Verás, yo nací y crecí en un pueblo llamado Candelaria, en una región montañosa de México. Es un lugar pequeño donde la religión lo es todo. Hay una iglesia, una solamente, construida hace más de 100 años por unos monjes que, según la historia local, no eran del todo católicos. Eso siempre me pareció raro hasta que descubrimos la habitación. Mi hermano mayor, Damián, era más escéptico que yo. Siempre decía que la fe de la gente y del pueblo rayaba en la obsesión. Pero cuando murió nuestro abuelo, el padre de mi mamá, algo cambió en él. El viejo le había dejado unas llaves oxidadas y una carta escrita a mano con tinta roja. Solo decía: no abras la habitación, no repitas sus nombres, el altar es prisión, no un templo. La llave, supimos después, abría una puerta oculta en la iglesia, detrás del confesionario. También por supuesto quiso entrar. Era lunes santos. Él decía que todo eso era parte de una tradición antigua, que el abuelo había sido parte de una hermandad secreta, que quería saber la verdad. Yo le supliqué que no lo hiciera, pero él lo hizo. Entramos de noche con linternas. La llave encajó perfectamente en una trampilla de madera, escondida en la pared. Bajamos por una escalera en espiral que olía a incienso viejo, cera quemada y algo más, algo podrido. Al final había una puerta de hierro con símbolos tallados, no cruces, sino formas retorcidas como santos deforme. Damián empujó la puerta y encontramos a una habitación silenciosa, fría y cubierta de estatuas. Había unas 20 figuras, todas de mármol, representando santos pero mal formados. Algunos tenían múltiples brazos, ojos en lugares incorrectos, bocas abiertas en el estómago. Lo peor no eran las formas, era que algunas lloraban sangre. En el centro había un altar, no uno cualquiera. Tenía una losa negra y una inscripción que decía: aquí están los caídos, los que rezaron al revés. Damián, completamente hipnotizado, se acercó al altar, lo tocó y entonces las estatuas se movieron. No caminaron, no giraron la cabeza como en las películas. Fue peor. Se sacudieron como si fueran de carne bajo el mármol, emitiendo un sonido que era la mitad de llanto, mitad risa, y una voz desde adentro del altar habló: uno de ustedes será testigo, el otro será recipiente. La linterna se apagó, todo se volvió negro. Sentí que el aire se hacía denso, que algo me observaba desde cada rincón. Cuando logré encender la luz del celular, Damián ya no estaba allí. Solo estaba su cruz, retorcida, como si hubiera sido derretida. Salí corriendo, cerré la puerta. No he vuelto a abrirla, nadie me cree. Dicen que mi hermano se fue del pueblo, pero yo sé que no fue así, porque desde ese día escucho rezos desde las paredes y cada Semana Santa alguien desaparece.
Sé que un día van a venir por mí también. Y si alguien encuentra este mensaje, por favor, queme en esa habitación. No permita que esos santos rotos salgan otra vez. Hola, soy Natalia, y esto que te voy a contar me marcó para siempre. Sigo suscrita a tu canal desde hace años, pero nunca me atreví a escribir hasta ahora. Yo crecí en una familia muy católica, pero no fanática. La religión para nosotros era algo más cultural que espiritual, excepto por mi tía Clara. Ella era diferente, nunca se cansó, nunca se casó, vivía sola y decía que tenía un pacto con el cielo. Cuando era niña, me llevaba a misa todos los domingos y me enseñó a rezar desde los 5 años, pero había una oración que me dijo que jamás debería repetir: el rezo del retorno. Decía que era una oración prohibida, antigua, que servía para llamar a las almas perdidas, pero que si se hacía mal, no solo llamabas a los muertos, llamabas a los que los habían hecho perderse. Pasaron los años y me alejé de todo eso, hasta que mi tía murió. Fue en Semana Santa, el Jueves Santo. La encontraron en su cama con las manos unidas y una expresión de terror absoluto. Y el suelo, escrito con ceniza, estaba la oración: el rezo de los retornos. Mi madre me prohibió ir a la casa de mi tía después de eso, pero yo lo hice igual. Quería saber qué había pasado. Entré sola en la noche con una linterna. Todo olía a incienso, a polvo y algo agrio, como carne guardada. Encontré su diario y allí, en la última página, estaba escrita la oración completa con una nota: si la lees, hazlo a las 3:33 de la madrugada, pero no te detengas, pase lo que pase, no te detengas. Esa noche lo hice, lo leí. Cada palabra estaba escrita en latín antiguo, pero mi lengua se movía como si ya lo supiera. A la 4ª línea, el aire cambió. A la 6ª, las velas de la casa se encendieron solas. Y cuando llegué a la última frase, alguien llamó a la puerta. No como un golpe, era un golpe triple, perfecto, como si fuera parte de un rito. Fui a mirar por la mirilla, pero no había nadie allí. Pero cuando volví al centro de la sala, había una figura sentada donde antes no había nadie. Una mujer igual a mi tía, pero con los ojos completamente blancos y la boca cosida con hilo negro. Entonces habló sin mover los labios: abriste la puerta, ahora repite el rezo, pero al revés. No pude, me desmayé. Cuando desperté, era de día. Todo estaba normal, salvo que en la pared del comedor estaba grabada a fuego la hora 3:33. Desde entonces, cada madrugada a esa hora, se abre una grieta en la pared de mi habitación. A veces oigo rezos saliendo de ella, a veces responden si los repito, y sé que un día, si lo hago completo otra vez, ella va a poder cruzar. Hola, soy Julián y crecí en un seminario antiguo en el centro de Oaxaca. Mi madre trabajaba como cocinera para los frailes y como no tenía con quién dejarme, pasaba casi todos los días con ellos. Era un lugar muy callado, de techos altos, vitrales cubiertos con polvo y olor constante a acera. Lo más impresionante era la biblioteca, que tenía libros que no estaban en ninguna parte más. Libros con tapas de cuero viejo, nombres en idiomas que ya nadie habla y muchos sin nombre. Había una regla muy clara: nunca debíamos entrar a la norte del seminario. Estaba cerrada con candado y llena de advertencias pintadas en rojo. Según decían, fue sellada en los años 40, después de que un fraile se quitó la vida allí dentro, dejando su sangre escrita en las paredes. Un día, ya con 17 años, me atreví a entrar. Fue Jueves Santos y yo sentí una necesidad enfermiza de saber qué había allí.
Conseguí una copia de la llave y esperé a que todos se fueran a dormir. Después de la adoración nocturna, el aire a la norte era distinto, frío como de cueva. Y lo primero que vi fue un pasillo angosto, con puertas de madera carcomida. Todo estaba cubierto de polvo, salvo una cosa, una celda pequeña con las paredes completamente limpias, como si alguien viviera allí. Todavía había una silla, una Biblia y una inscripción grabada en el suelo con clavos. Yo escuché a Dios hablar desde dentro del muro. Me quedé paralizado y entonces el muro respondió. Un golpe, un solo, fuerte, como si alguien desde el otro lado estuviera atrapado. Me acerqué y vi que la pared tenía una pequeña grieta. Puse el oído y escuché un susurro. Ábreme, estoy arrepentido. Salí corriendo, no dormí esa noche. Al día siguiente busqué en los archivos escondidos del seminario y encontré una carta. Era del fraile que se había suicidado, pero la letra coincidía exactamente con la inscripción del suelo. Y la carta decía: no morí, me dejaron aquí. Ellos sabían que si el muro se rompía, la voz saldría. No era Dios quien hablaba, era lo que cayó con él. Desde entonces, cada Semana Santa es esa parte del seminario, es que se oyen golpes y algunos frailes han despertado con clavos oxidados sobre sus camas. Yo me fui, dejé el lugar, pero sueño con ese muro y sé que si regreso, la grieta va a estar más abierta y esa voz va a tener una forma. Hola Ox, no te diré mi nombre, solo te pido que leas esto en voz alta, que lo publiques, porque necesito que alguien más lo sepa, no para que me crean, sino para que nos acerquen a la iglesia. La historia empieza cuando mi padre fue enviado como sacristán suplente a un pueblo llamado San Velorio, en el norte. Era Semana Santa y el sacerdote de allá había muerto de forma repentina, sin explicación. Nos quedamos en la casa parroquial, al lado del templo. Desde el primer día, todo me pareció equivocado. La iglesia era inmensamente para un pueblo tan pequeño. Tenía vitrales rotos, santos sin rostro y un altar ennegrecido por el tiempo. Pero lo que más me inquietó fue el sagrario, ese compartimiento donde se guardan las hostias consagradas. Estaba hecho de piedra negra y tenía candado doble, algo que nunca había visto. Cuando pregunté por qué estaba cerrado, uno de los ancianos del pueblo solo dijo: porque lo que guardaron allí ya no es cuerpo de Cristo. Yo pensé que era una exageración, pero al notar cosas extrañas, las palomas nunca entraban a la iglesia, las veladoras se apagaban solas, incluso sin viento, y cada noche, a la misma hora, 3:15 am, se escuchaba un crujido de cadenas, justo detrás del altar. Una noche no pude dormir, me levanté al baño y noté que el candado del sagrario estaba abierto. No sé por qué lo hice, no sé por qué me empujó o qué hizo que me fuera. Tal vez fue simple estupidez, pero lo abrí. Adentro no había hostias normales, eran negras, como hechas de ceniza, y olían a tierra recién removida. Había una nota arrugada al fondo escrita a mano. Estas no fueron hechas para comulgar, estas fueron hechas para atrapar. En ese momento escuché pasos detrás de mí, pero no eran pasos normales. Eran como si alguien arrastrara cadenas mientras caminaba. Me di la vuelta y vi algo que todavía no puedo describir bien. No era un hombre, no era un animal. Era una silueta negra, alta, con una corona de espina torcida y el rostro cubierto por un pelo rojo. Tenía los brazos abiertos, como si esperaran un abrazo, y en su mano sostenía una hostia negra, igual a la que yo acababa de tocar. Corrí,
Cerré el sagrario, no volví a acercarme, pero desde entonces no puedo entrar a ninguna iglesia. Las luces titilan, las velas se apagan y una vez en una misa sentí que alguien se sentó junto a mí, aunque el banco estaba vacío. Dicen que el cuerpo de Cristo es eterno, pero hay otros cuerpos que también lo son. Y si alguna vez llegas a San Velorio, no abras el sagrario, no comas lo que te ofrezcan, no respondas si alguien te dice, esto es mi cuerpo, porque puede que no sea de él.